Si nos dice cómo y con quién lo hizo, igual se puede reducir un par de cargos. Piénselo bien antes de seguir negando los hechos. ¿Y bien? ¿Va a colaborar? Es verdad. Yo lo organicé todo. Pero no es lo que ustedes piensan. Yo no quería matar a nadie. Lo que les he dicho antes es verdad. Mi tío me incluyó en el testamento porque quiso. Yo no le obligué a nada. Cuando en el hospital los médicos me dijeron que le quedaban un par de días de vida, fue cuando empezó a rondarme en la cabeza la idea de quedarme con todo el dinero. Y entonces empezó a buscar en la dark web la manera de ejecutar su plan. Sí, al principio me entré por curiosidad sin saber muy bien lo que estaba buscando. Y conocí a alguien, de casualidad, que me recomendó un especialista, un hacker, en hacer pasar asesinatos por suicidios, accidentes. ¿Quién? ¿Quién le habló de ese hacker? No lo sé, tenía un nick formado por números y por letras. Le conocí en un foro. Y ahí fue también donde me pusieron en contacto con el sicario que me mandó al carajo y con el hacker. ¿Y cómo consiguió entrar en el foro? A través de un link que encontré en una web. Pero luego he intentado volver a entrar y ese link ya no estaba operativo. Debe ser que lo cambian cada cierto tiempo. No sé. Pero háblenos del hacker. ¿Qué le contaron de él? Pues que era muy bueno. Que ya lo había hecho más veces, el hacer pasar asesinatos por suicidios. Que nunca le habían pillado. Contratarle era muy sencillo. Había que coger una cantidad de dinero, ingresarla en una determinada cuenta y ya está. Así que le encargó a él el trabajo. Es que era muy fácil. Me pudo la avaricia. En el preciso momento en que hice la transferencia me arrepentí, pero ya no tenía manera de volver atrás, no había forma de contactarle otra vez. ¿Cómo se llamaba el hacker? Si les doy un nombre, ¿me ayudarán en el juicio? No le podemos prometer eso, pero sí le digo que si colabora el juez lo tendrá en cuenta. El nombre no lo sé, pero en la dark web y en el foro todo el mundo le conoce como Argos.